La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Una historia muy diferente del arte. Así es como he titulado el prólogo a la historia irreverente del arte, irreverente y muy diferente, que es el libro que acaba de lanzar al mercado Alberto Garín, a quien tengo aquí. Hemos pensado que lo mejor era hacer coincidir nuestra presentación del libro en Valladolid, no solo de este libro, sino también del mío, de Hispanos, con una contrahistoria dedicada a su libro. Un libro que le ha llevado pues tranquilamente año y pico de trabajo, que los contraescuchas conocerán alguna de las tesis porque las ha esbozado aquí en la contrahistoria y que estoy seguro que se va a convertir en un superventas. ¿O no es verdad, Alberto? Pues espero que se convierta en superventas, pero sobre todo espero que los lectores lo disfruten. Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho. Yo no lo he leído en papel, lo he leído en versión digital porque para que escribiese el prólogo me mandó un archivo PDF. Un archivo PDF que a su vez fue subrayando y tomando notas y la verdad, a pesar de que prácticamente todo lo que decía en el libro ya me lo había contado Alberto, de alguna manera lo disfruté muchísimo. Bien, pues de eso mismo, de la historia irreverente del arte que se publica en la Esfera de los Libros, disponible ya en todas las librerías y por supuesto también lo tenéis en formato Kindle, y espero que pronto el audiolibro, es de lo que vamos a hablar en la contrahistoria de hoy. Una contrahistoria dedicada a dos cosas, bueno, a una cosa y a una persona, o a un tema y a una persona. El tema es la historia del arte vista a través de los ojos de Alberto Garín. Alberto es especialista en historia del arte, en la misma contrahistoria ha hecho un montón de programas. Yo la verdad es que hasta que llegó Alberto apenas había tratado el tema. La historia del arte no es que me llame a mí mucho la atención, pero fue llegar él hace unos años y empezamos a meter aquí estilos arquitectónicos como el gótico, el románico, vimos personajes y artistas con muchísimo nombre como Borromini, por ejemplo, Bernini, le dedicamos un programa y siempre que hemos podido hemos traído temas de historia del arte, de urbanismo, etcétera, de los que Alberto Garín, recordad aquella historia de las ciudades de lo que Alberto Garín entiende muchísimo. Bien, pues una parte pequeña, minúscula diría yo, de su sabiduría al respecto es lo que condensa en este libro. Y digo que una parte porque era tanto lo que sabía que ha tenido incluso que condensar. Va de la caída del Imperio Romano de Occidente al final de la Edad Media, lo cual esto augura una segunda parte, como esas películas en las que se decía no, lo han dejado ya con el final abierto para luego meter la secuela. Bueno, pues de esto estoy convencido, habrá secuela porque Alberto la tiene, ya la está pergeñando y porque además se va a vender muchísimo, así que el editor se va a tirar por los suelos, se va a postrar para que le escriba la segunda parte, que será, entiendo yo, una historia irreverente del arte 2, ¿no? Bueno, si podemos darle continuidad, le daríamos continuidad más allá del siglo XV, que es donde termina esta historia irreverente del arte centrada en el mundo medieval. Así que habría que avanzar por esos interesantísimos siglos XVI, XVII y XVIII que en los manuales tradicionales llaman del Renacimiento y el Barroco. Bien, pues de eso mismo, esta es solo la introducción, una introducción a dos voces, la primera vez que hay una introducción a dos voces en la contrahistoria. De eso mismo es de lo que vamos a hablar hoy. Tengo en mis manos, no hace falta que os lo diga, el ejemplar calentito, está recién salido de la imprenta, de la historia irreverente del arte. Está publicado, como os decía hace un momento, por la Esfera de los Libros y tiene una de las portadas más bonitas de toda la editorial. Alberto, la imagen es real, esta de la portada, ¿no? Sí, la imagen es de una miniatura de las que se puede encontrar en la página web de la Biblioteca de Londres. La sugerencia de la miniatura fue una idea de mi esposa, que sigue a un tuitero, lamento no acordarme el nombre de este tuitero, que publica cada día, sacando de estos manuscritos, de estos libros iluminados de los siglos XI, XII, XIII, estas imágenes tan irreverentes. Debo confesar que cuando le propusimos al editor un abanico de imágenes, esta es simpática, pero las otras que le propusimos eran aún más irreverentes que la que se eligió. O sea que influiste en la portada. Yo es que no influyo en las portadas, ¿eh? Yo le digo, mándame una. La veo y digo, vale, me parece bien. Le digo, no fui yo el que influyó, fue mi esposa la que dijo, oye, creo que
dado que estás hablando de algo irreverente. Tu mujer tiene mucho gusto, tu mujer es arquitecto, no lo olvidemos. Y eso se nota, eso se nota. Sabe diseñar y sabe dibujar muy bien, la mujer de Alberto. Lorena, que es guatemalteca, por cierto, de ahí que Alberto diga a veces eso de soy hispano-guatemalteco, que, bueno, en fin, es como cuando le da por decir que es de Segovia, siendo de Madrid. Uno es lo que uno es y otro es lo que a uno le gustaría ser. Y en el caso de Alberto, pues es madrileño, pero le gustaría ser hispano-guatemalteco segoviano. Pero es que lo soy, legalmente lo soy. Legalmente lo eres, cierto, tienes el pasaporte guatemalteco y vota en las elecciones y todo. Y pago mis impuestos allí, tengo mi casa allí. Claro, entonces... porque tú estás trabajando formalmente, aunque vivas aquí, vas 2 meses al año a Guatemala, has estado ahora, que bien son los que nos has dejado, Ajá. aunque no del todo, porque desde que Alberto abrió su canal de YouTube, bueno, lo abrió hace tiempo, pero lo puso en marcha mucho más tarde, unos 2 años, yo creo que más tardaste en... Grababas algunas cosillas aquí conmigo, pero no le dabas publicidad. No, hasta que, igual que este libro, hasta que Villanueva me retorció el brazo de tal manera que no me quedó de otra más que poner en marcha canal. Es que eres muy huevón y ya tuve que decírtelo. Ya, no, sí, estoy estudiando. No, las cosas se hacen o no se hacen a O sea, medias. esto no es cuestión de huevonería. Tuve que aprender todas esas cosas que tú haces con tu mesa de sonido y jugando con los vídeos y demás. Entonces, después de pasarme 2 años mirándote cómo lo hacías, dije, creo Te han hecho falta 2 años. Creo que sí, yo soy muy lento para aprender. Eres garínida. Bueno, vamos con la historia irreverente del arte. La portada no tiene pérdida, por cierto, la tenéis en la descripción del programa. Os pongo un enlace a Amazon por si queréis adquirirlo, pero no solo está en Amazon, podéis encontrarlo también en la Casa del Libro, en la librería de vuestro barrio, en el Corte Inglés, en la FNAC, en cualquier librería está disponible porque la distribución, al menos en España, de la esfera de los libros es muy buena. En Hispanoamérica no tanto, es posible que lo encontréis o es posible que no. De cualquier manera, si estáis en América, os recomendaría que fueseis directamente a Amazon porque ya os descarguéis la versión electrónica. Sí, además por los colegas que tengo en Guatemala ya tengo alguno que me ha dicho que ya lo ha conseguido, o sea que en efecto Amazon distribuye muy bien. Amazon en ese aspecto también os puede llegar la de papel, obviamente, pero vamos, que no es un libro difícil de encontrar. Además, al tratarse de un libro atemporal, la historia irreverente del aire se puede leer, del arte, se puede leer en 2023 o en 2053. No cambia, Alan Franco no va a cambiar. Pues en principio no debería cambiar y a lo mejor lo que sucede es que algunas de las teorías que planteo ahí, ojo, que lo que hago en muchas ocasiones es apuntarme a reflexiones que grandes historiadores antes que yo ya habían hecho, terminan de cuajar y empiezan a permear hacia los manuales de historia del arte que por lo general son casi inamovibles. Resulta muy curioso, ahora que mi hijo adolescente está estudiando la historia del arte en el instituto, qué poco ha cambiado respecto a lo que tú y yo pudimos estudiar, tú y yo que somos de la misma generación, hace 30 años, y lo llamativo es que a pesar de todo, la investigación histórica avanza, o sea, se encuentran nuevos documentos, se hacen interpretaciones más acertadas, hay estudios arqueológicos, y sin embargo la historia del arte es una cosa rocosa que se desplaza poco. Pero muy poco, por cierto, sigues de número 1 en ventas, ¿eh? En historia del arte llevas ya 2 semanas ahí arriba. De hecho, te has llevado a los otros, pero muy abajo, bastante abajo. Estás dejando abajo, por ejemplo, Ni musas ni sumisas, una revisión ilustrada de la historia del arte occidental con perspectiva feminista. Este que estaba arriba, pues te lo has llevado al 4º puesto. Bueno, será porque es de actualidad en este momento el libro. Yo creo que se va a vender más que Ni musas ni sumisas. Fíjate lo que te digo, Es cierto que un libro como Ni musas ni sumisas tiene una connotación ideológica, presentista, que como tú dices, a lo mejor no lo va a hacer atemporal. A lo mejor dentro de 20 años nadie se va a molestar de leer su libro así. Ideológica presentista. Tu libro no tiene nada de presentismo. Y te digo que me lo he leído. Y has visto que lo tengo bien subrayado. Lo he visto. Sombreado. Lo he visto. En realidad, de nuevo, lo que trato de plantear en el libro es romper... Es algo que hemos hablado tú y yo muchas veces en la contrahistoria, romper el sistema de los estilos. O sea, la historia del arte no es una serie de señores que viven ajenos al resto de la historia y se ajustan a un recetario. Y entonces, si yo soy un artista del siglo XII, hago arte románico, y si soy del siglo XIV, hago arte gótico, que es como generalmente nos explicaba en la historia del arte, sino trato de explicar esa relación tan interesante que hay entre el creador que quiere producir arte y el cliente que quiere consumirlo, que en muchos casos es el que le dice al creador qué es lo que necesita. Te has marcado un marco temporal que son aproximadamente 1000 años. Más lo pones en la portada para que nadie se lleve a engaño y no espere encontrarse aquí, qué sé yo, al propio Bernini o a Velázquez. Va de la caída del Imperio Romano, es decir, en torno al siglo V, más o menos al final de la Edad Media, en torno al siglo XV. ¿Por qué escogiste eso y no empezaste de manera cronológica con el arte antiguo?
Pues bueno, lo escogí para que fuera homogéneo, para que nos estuviéramos moviendo en un ámbito histórico en donde pudiéramos hablar el mismo lenguaje todo el tiempo. Si arrancamos en el mundo egipcio y del mundo egipcio queremos saltar a Roma, como nos hacían una vez más en la enseñanza formal en el colegio, en el instituto, son dos mundos en los que hay que estudiar mucho. O sea, Egipto tiene una historia de miles de años para de repente decir, bueno, pues esto lo resolvemos en un par de clases y asunto resuelto. No, hombre, no. Hay que tomarse el tiempo de entender cómo esa sociedad va cambiando, cómo esa sociedad evoluciona. Entonces, la época medieval tiene la ventaja de tener la época medieval esencialmente en la Europa occidental y sus flecos en el Mediterráneo, hasta el Mediterráneo oriental, tiene la ventaja de que hay ciertos rasgos homogéneos que nos permiten entender a los personajes que se van moviendo. O sea, no hay ningún capítulo dedicado, aunque sea del siglo V al siglo XV, al arte mongol, de los grandes mongoles, o no hay nada dedicado al arte de los mayas clásicos, porque recordemos que hay sitios como Tikal, las grandes pirámides de Tikal son de los siglos VI o VII. Entonces, no, me muevo en ese ámbito histórico porque hay una homogeneidad que permite al lector entender que estamos hablando todo el tiempo de unas características sociales y culturales similares. Hay una parte que me ha gustado mucho y en la que tú insistes bastante. Es el tercer capítulo, que lo ha titulado El espacio litúrgico como espacio de poder. Esto recuerdo como lo dijiste hace años, Alberto. Me dijiste, cuando entres en una iglesia intenta entender el espacio. Y yo no lo entendía, no ya el espacio, sino lo que me estabas diciendo. Hasta que me lo explicaste. Me dijiste, todo espacio tiene un uso. O se construye con un uso, aunque luego el uso se cambie. Al igual que cuando estrenas una casa, a las distintas estancias de la casa les das un uso. Si la casa la encarga su construcción a un arquitecto, en función de cómo vayas a utilizar cada parte de la casa, va a tener una forma u otra. Las iglesias se construían muy a menudo desde cero y para un uso muy concreto. Automáticamente aquello se me iluminó el mundo. Dije, voy a empezar a entender por primera vez en mi vida la arquitectura. Cuando me explicaste esto del espacio, y aquí lo despachas muy bien, lo del espacio litúrgico, porque a partir de ahí empiezas a entender todo el espacio litúrgico en la Edad Media. Es que cómo cambian las iglesias. Es que en realidad lo sorprendente está en que no nos expliquen cómo funciona el espacio litúrgico, en gran medida porque la mayor parte de los historiadores no conocen cómo funciona el espacio litúrgico. Es algo que se aprende, o sea, uno no nace sabiendo cómo utilizar el espacio dentro de un templo, me da igual que sea un cristiano, un templo musulmán o un templo hindú. Entonces es algo que tienes que aprender y tienes que entender que evoluciona, que no se realiza una misa cristiana, da igual que sea del mundo oriental o del mundo latino, de la misma manera hoy que se hacía en el siglo V o en el siglo XV. Entonces, no entender eso, y voy a cambiar de registro. Estamos hablando de las iglesias de la época medieval, pensemos en nuestras casas contemporáneas. Pongamos a una persona del siglo XVIII en nuestras casas actuales, estas donde la cocina y el comedor es un espacio único. Claro, para una persona del siglo XVIII no entendería y diría, pero ¿por qué estamos ingresando a la vivienda por la parte de la servidumbre? Porque la cocina era un lugar retirado. O sea, en la casa de prestigio tú no ibas a tener la cocina pegada al comedor sin ningún tipo de separación. Para ellos les resultaría realmente extraño. Pues si esto lo trasladamos al mundo de las iglesias, me imagino a un cristiano del siglo V acudiendo a nuestras iglesias, la cantidad de preguntas que se haría. Diría, pero ¿y por qué estoy viendo el altar? ¿Y por qué estamos todos rodeando al sacerdote en lugar de estar uno detrás de otro? ¿Y por qué tenemos ese tipo de imágenes en donde, digamos, es un poco más alegre que la imagen a que yo estoy acostumbrado, que puede ser muy rigurosa? Entonces, que no te expliquen cómo funciona el espacio y que la arquitectura se pueda resolver a base de, pues tiene capiteles dóricos o corintios, pues tiene bóvedas de cañón o bóvedas de crucería, pues tiene un arco ojival, un arco... O sea, reducir a eso el estudio de la arquitectura es no entender cómo funciona la arquitectura, pero no entender los espacios que nosotros mismos cada día utilizamos y sabemos muy bien cómo los utilizamos. Bueno, eso nos permite, por ejemplo, entender una iglesia mozárabe. De lo contrario, no la entendemos. Está lleno de capillitas que no sabemos muy bien para qué sirven. Eso es, y además es un debate muy jugoso, porque a veces estamos en, bueno, esta iglesia será del 12, del 11, del 10. Pues chicos, es muy fácil. Mira cómo funciona y entonces te darás cuenta si estás en una iglesia, en el caso, por ejemplo, del mundo de la península ibérica. La liturgia romana se impone esencialmente en la segunda mitad del siglo XI. Pues si estás ante una iglesia donde hay una pluralidad de cabeceras que habilitan diferentes altares, por tanto es un rito previo a la liturgia romana, estás antes de la segunda mitad del siglo XI. Esto que acabo de explicar, que es bastante sencillo de explicar y de entender, nunca se aplica cuando estás viendo las iglesias. Y entonces, no, es que este capitel, es que este arco, es que esta decoración, pero chico, vea lo esencial. Esto está hecho para la liturgia romana o para la liturgia hispana. Ya está.
Esto lo vimos en la reforma que no fue con el caso del púlpito, que es un elemento arquitectónico de las iglesias católicas, aunque luego los protestantes alemanes las copian y en prácticamente todas las iglesias luteranas hay un púlpito que, por cierto, siguen utilizando. Quien dejó de utilizarlo fueron los católicos después del Vaticano II. Y hoy son un resto que está en toda iglesia católica posterior al Concilio de Trento, y en las que no lo tenían se lo pusieron, o los vemos en las catedrales góticas como instalaron el púlpito, pero que ha perdido su uso. Ya en las nuevas no hace falta. Las que están hechas desde los años 60 no hay púlpito. No, y llegará un momento en que la gente se preguntará, ¿y ese trasto que está ahí para qué servía? Bien, entonces es un buen ejemplo. Sí que hay púlpitos en época medieval, los menos, o sea, hay muy pocas iglesias medievales que tengan púlpitos, tal como tú acabas de señalar, es un elemento que se incorpora de forma sistemática a las iglesias tras el Concilio de Trento, porque quieren que el sacerdote se coloque dentro de su feligresía, subido en un espacio donde su voz se escuche perfectamente, para que dé el sermón en lengua vernácula. El resto de la ceremonia será en latín, pero el sermón, que es la explicación de la liturgia, tiene que ser en lengua vernácula. Claro, hoy ya no se utiliza porque tenemos los atriles con un micrófono, con un altavoz, y entonces el púlpito pierde parte de esa magia. Por supuesto, no es gratuita el cambio, la desaparición del púlpito, porque entonces ya el sacerdote no es el señor que se impone sobre la feligresía, colocándose encima de ellos, sino alguien muy cercano, que está al mismo nivel que ellos y que no necesita esa posición de jerarquía, sino que es algo más, ya digo, más cercano. Otra cosa que me ha gustado mucho, bueno, tratas el arte islámico, no está centrado más bien en arte europeo, pero claro, es que no hay nada parecido a cajas dentro del arte. Los artistas se copian y se inspiran los unos a los otros. Abordas, por ejemplo, y muy bien cómo el arco ojival viene de Oriente Próximo y llega a Europa. Eso es. Cómo lo traen los cruzados. Ajá. Entonces, el arco ojival como solución estructural, bien, el arco ojival, el arco apuntado, que tiene la virtud de que tú puedes jugar con la luz del arco, la anchura del arco, sin que eso afecte a la altura, que es un problema que tenía el arco medio punto, porque en el arco medio punto, cuanto más es ancho el arco, más alto va a ser. En el arco ojival puedes tener la altura que quieras, el ancho que quieras. Pues desde el punto de vista estructural, la primera vez que se hace es en la cúpula de la roca. Bien, esto en mi canal de YouTube, en Sierra de Historias. Tienes un Sierra de Historias, más de hace no mucho. Sí, de la semana pasada hacíamos esa historia del arco ojival. Ha sido muy curioso porque ha habido uno de los que han visto el arco que ha hecho una observación muy interesante, el valor de la geometría para desarrollar arcos en época, en el primer gótico, ¿vale? Sí, pero la primera persona que se le ocurrió poner un arco ojival fue al arquitecto que hizo la cúpula de la roca, posiblemente un bizantino, porque en esa arquitectura islámica inicial tenemos lo que tenemos son bizantinos. Claro, creo que nos encontramos, por tanto, nos encontramos a unos musulmanes que no tienen la capacidad, a unos árabes, porque estos son auténticos musulmanes árabes, que no tienen todavía la capacidad técnica para resolver ese tipo de problemas y contratan a los mejores profesionales, que son los arquitectos de Bizancio. ¿Por qué ponen arcos ojivales? Porque siempre cuando en el instituto, bueno, si estudias la carrera, tratas el arco ojival, por supuesto, es privativo de la arquitectura gótica, y siempre es lo mismo, ¿no? Es que buscaban el cielo, buscaban la luminosidad. Pero su origen no es ese. Los musulmanes que lo ponen en la cúpula de la roca en Jerusalén no buscan eso. De partida no. De partida lo que les ocurre en la cúpula de la roca es que han generado un ritmo entre columnas y entonces el problema que tienen es, si yo quiero mantener el mismo ancho de las columnas, pero a medida que voy estrechando el círculo, voy a tener un problema, claro. Si voy estrechando el círculo, las columnas van a tener un ancho más pequeño y entonces los arcos van a ser más bajitos y al final voy a tener el problema de que la cúpula se me va a ir reduciendo la altura según me voy metiendo al interior, porque ya digo, es una serie de círculos concéntricos. Entonces, ¿qué ocurre si yo, a pesar de estrechar el arco, mantengo la altura? Pues ya está, no pasa nada. Yo puedo jugar a mantener ese ritmo de número de columnas entre pilares, voy estrechando la luz que hay en el arco, pero la altura es homogénea y entonces la cúpula no me afecta. En ese caso lo que tenemos es una solución práctica, como muchas de las soluciones en arquitectura. Sí, porque lo que va a ocurrir, que es algo en lo que insisto mucho en el libro, lo que va a ocurrir es alguien que tiene que resolver un problema técnico que a la larga termina por convertirse, ya cuando ese arco viaje hacia Europa con los cruzados a finales del siglo XI, se va a convertir en todo un símbolo de la búsqueda de la luz y demás. Pero claro, la idea inicial no era esa. La idea inicial es cómo hago yo una serie de naves concéntricas manteniendo el ritmo de columnas sin que la altura me varíe y por tanto la cúpula se me quede coja.
Bueno, esto nos lleva directos al capítulo 10, que es el que habla del arte gótico, que es un capítulo delicioso. Los que hace ya años, en plena pandemia, ¿te acuerdas esas contrahistorias en vivo que hacíamos? Que estabas tú en Vegas de Matute, que no se te oía bien, te acordarás, ¿no? Que hacía yo aquí virguerías para... He de decir que por el camino ya me mejoraron la conexión. Sí, ya sí, tenemos, no, ya no tenemos solo fibra. eso, Ya tenemos fibra. Ahora Alberto Garín suena muy bien. Cada vez que ya se pone con su micrófono, además está muy pendiente. En aquel entonces, pues claro, se pensaba que era una videoconferencia, ¿no? Para la conexión que tenía, pues era de par de cobre, ¿no? Lo que tenías allí y eso y ya, nada más. hasta eso hemos conseguido mejorar. Bueno, pues os acordaréis que hicimos una dedicada al gótico, que a muchos de los aficionados a la contrahistoria les llamó la atención por la tesis un tanto novedosa de Alberto sobre el arte gótico y de cómo la iglesia gótica es luminosa, sí, pero solo en una parte, la otra es también tremendamente oscura. Sí, y esto es muy chocante porque incluso, aunque lo he explicado un montón de veces, siempre hay gente que dice, pues yo estuve en tal catedral y estaba todo iluminado. Por supuesto, hoy cualquier catedral que se visita desde el punto de vista turístico está claramente iluminado a golpe de bombillas eléctricas. Pero si uno entra al templo sin tener bombillas eléctricas, si la única iluminación que podíamos tener fuera la luz natural o las velas, la cantidad de penumbra que habría en la parte inferior de la iglesia sería notabilísima. Y en ese momento la cantidad de luz que habría en la parte superior, claro, ya no solamente es que las bóvedas sean muy altas, sino que el sol está arriba. O sea, el sol no está a la altura de nuestros pies. Entonces eso significa que la cantidad de luz que nos puede llegar de manera natural en nuestras ventanas tradicionales, pues es del pecho para arriba, ¿vale? Claro, si la ventana en lugar está a la altura de nuestro pecho, que es donde la solemos tener para apoyar nuestros brazos en el alféizar, la ventana está colocada 4 metros más arriba, pues ahí ya sí que la luz natural no te va a llegar más que al mediodía, ¿vale? Bueno, eso se ve en cualquier entreplanta, en la que la ventana está arriba. Y como la parte de abajo de la habitación es más oscura. Y como inevitablemente tienes que dar luz. O sea, tienes que encender la luz eléctrica. Tienes que encender la luz eléctrica. Eso se ve en los sótanos. Son estas entreplantas que son muy comunes en Madrid, que tienen un ventanuco que da a la calle. Son semisótanos, ¿no? También los llamamos aquí. Y que se pasa el día con la luz encendida porque realmente solo está bien iluminado el techo. Pero pasa algo parecido con la arquitectura gótica. Sí, entonces ahí lo interesante es invitar a aquellos que quieren entender este tipo de cosas a sencillamente visitar una iglesia cuando no tenga luz eléctrica encendida, que es donde a mí me ocurrió ese digamos, entre comillas, descubrimiento. Yo recuerdo la primera vez que visité Chartres, era un día que llovía un montón, con lo cual encima estaba nublado, y llegamos con un pequeño grupo antes de que se abriera la iglesia a los turistas, y como llovía, el sacristán nos abrió la puerta para que no nos mojáramos, y claro, entrar en Chartres sin luz eléctrica fue sorprendente. Porque, en efecto, donde nos movíamos los fieles, que somos un montón de pecadores, estábamos en la penumbra, y solo arriba, a pesar de estar nublado, estaba la luz. Esto es un consejo que os doy cuando entréis en una iglesia antigua, ya sea gótica, románica o de cualquier estilo, renacentista, qué sé yo. Contad la cantidad de fluorescentes y bombillas que hay, que normalmente pasan desapercibidas. Y además, no estamos teniendo la experiencia que tuvieron los constructores de aquello ni casi ninguno de nuestros antepasados, por lo menos hasta la invención de la luz eléctrica. Pero es que incluso el problema va más allá. Hoy no concebimos ver los monumentos de noche sin luz. O sea, hoy consideramos que la forma apropiada de mirar una catedral de noche, un castillo de noche, cualquier monumento de noche, es con unos grandes focos que generan unas luces muy atractivas y demás. Entonces no concebimos que en realidad todos esos edificios vivían en la más profunda oscuridad, salvo cuando estaba el sol. Bueno, en general, nuestros antepasados vivían en la oscuridad. Sí, eso hasta unos extremos que no nos podemos ni imaginar. Eso te recuerda cuando nos recomendaban el libro de Huizinga, El otoño de la Edad Media, en la universidad, que eran unas cosas con las que Huizinga empezaba, lo oscuro que era el mundo antes de la Revolución Industrial. Pero tremendamente oscuro, ¿eh? Solo tenía luz a mediodía y en verano. Era el momento de máxima luminosidad. Cualquiera de las casas, bueno, quizás esta que no tiene más que claraboyas en el techo y es luminosa de natural, y ojo, esta casa es de antes de la luz eléctrica. Bueno, y aquí las claraboyas, si las miras, la mayor parte son recientes, ¿eh? Esta de aquí sí, esta de la que tenemos encima sí. Sí. Pero bueno, esto era un trastero, debió ser en origen. Pero vamos, este edificio es de antes de que se inventase la luz eléctrica. Ajá. Pero que imaginemos, qué sé yo, casi cualquier casa de estas de este barrio, que son todas de los siglos XVIII y XIX, estaban a oscuras todo el día. Pero entonces aquí tenemos que dar un salto más. No solamente cuando llegamos a la arquitectura gótica, antes incluso, que es algo que también lo trato bien en el libro. Cuando entramos a las iglesias tradicionales, hay un elemento que suele chocarnos, que nos impide ver el altar, que por lo general suele estar cerrados, que no sabemos muy bien por qué sigue estando ahí, que son los coros, ¿vale? Que el coro sea un edificio dentro del edificio, que los coros ocuparan un espacio central dentro de las catedrales o de las iglesias,
que fueran realmente monumentales no es gratuito. O sea, no es una barrera que hemos puesto, ay, mira, qué bruto el arquitecto que no se le ocurrió que teníamos que ver el altar. Es que no queríamos que se viera el altar. Queríamos que la gente entrara a ese espacio de penumbra donde se iba a encontrar con una barrera que se llama el coro. En el centro de la iglesia está el coro y dentro del coro están cantando la misa. De modo que la sensación que iba a tener el fiel cuando ingresaba al templo era, estoy en la penumbra y todo lo que me rodea es la luz del cielo y ese salmo, esa canción que me invoca a ese cielo que emerge desde un espacio que no puedo ver. La sensación tiene que ser espectacular. El gótico como tal, como lo entendemos, aparece en Francia. Bueno, la primera iglesia con arcos ojivales está en Durham, en el Reino Unido, pero el gótico como tal aparece en Saint-Denis y a partir de ahí empieza a expandirse por toda Europa occidental. Algunos países tuvieron un gótico muy potente, caso del Sacro Imperio, la propia España, tanto la corona de Castilla como la de Aragón, pues en fin, no hay más que echar un vistazo a la Catedral de Valencia, o la de Burgos, o la de León, o la de Sevilla, que también está hecha en estilo gótico. Claro, ellos no sabían que era gótico, ni lo llamaban gótico. No, ellos Esto no se lo sabían. pusieron en el siglo XIX. Ellos no sabían que era gótico, entonces, en efecto, el primer uso de la técnica ojival es en los territorios anglonormandos, bien, en Darem o en Caen, y a partir de ahí lo que va a hacer Suger en Saint-Denis es retomar todas esas ideas que él está viendo gracias a sus colegas con los que se reúne periódicamente, que están haciendo en estos territorios anglonormandos, y dice, oye, ya tenemos clara cuál es el espacio litúrgico de la liturgia romana, cómo lo vamos a orientar. Ya sabemos cuál es la importancia que ocupa la música en esa liturgia con ese coro que es un elemento central. Pues le voy a añadir un plus, que es que voy a utilizar la ventaja de la técnica ojival para que las bóvedas sean más altas, eso me permita aligerar las ventanas, me va a entrar mayor cantidad de luz en las bóvedas y claro, la sensación final ya no es solo entro en el espacio sagrado, donde hay una música que me envuelve, además una música fascinante porque tenemos que pensar, cuando estamos viendo pórticos románicos, y es casi sistemático, en esos pórticos, en las arquivoltas, en la mayor parte de los casos, nos encontramos a los famosos ancianos del Apocalipsis, que tocaban sus instrumentos de cuerda al Cordero. Entonces, desde el exterior se nos anuncia, señores, la música es importante. O sea, ustedes no solamente van a rezar a Dios, sobre todo van a cantar a Dios o van a escuchar cómo cantamos a Dios. Pues lo que se hace en ese momento, que los historiadores del arte después definirán gótico, es rematar todo ese espacio de ese espacio sagrado envuelto en música, generando esa luz que hace que todavía sea más atractivo. Estas ideas, los artistas no iban con un libro de estilos, ni mucho menos. No eran los arquitectos del presente, que no se les caen los estilos y las categorías de la boca, son unos taxonómicos. En aquella época simplemente se inspiraban. Es decir, esto se está construyendo así, pues yo voy a construir así porque seguramente he aprendido con un maestro que ya construía así, y si se innovaba algo era porque se buscaban soluciones a problemas que se presentaban, de una manera todo muy orgánica. Eso es. Nada que ver con los academicismos del presente. Sí que hay una transmisión de saberes interesante, es decir, como tú acabas de indicar, vas a tener maestros que van formando a los futuros maestros, entonces siempre hay alguien que añade un algo más porque han descubierto que hay algún elemento que faltaba y que se puede mejorar, pero obviamente no iban con taxonomías bajo el brazo, iban con soluciones a lo que el cliente estaba pidiendo, y en el caso de las iglesias es evidente, lo que la autoridad religiosa está pidiendo es un espacio sagrado cada vez más, donde se enaltezca más esa importancia de ese espacio sagrado, y entonces van añadiendo cada vez un elemento más y un elemento más y un elemento más. Porque yo ponía el ejemplo de, bueno, ¿cómo entramos en una iglesia? ¿Vale? ¿Cuál es la manera de marcar esto es la puerta de una iglesia, esto no es la puerta de un palacio, esto no es la puerta de los antiguos templos clásicos? Entonces, las puertas abocinadas, estas puertas a las que nos hemos acostumbrado porque las hemos visto cientos de veces en iglesias románicas o góticas, donde las jambas y las arquivoltas cada vez se van estrechando según te vas acercando a la entrada, ¿de acuerdo? El derrame va hacia el interior. Eso es algo que se termina por convertir en el símbolo de la entrada a una iglesia de la cristiandad latina, ¿vale? Y es algo que se va a desarrollar durante el siglo XI. O sea, tú tienes a los arquitectos que se les ha planteado un problema por parte de las autoridades religiosas. Oye, queremos por fin tener una entrada en la que nadie tenga duda que está ingresando en una iglesia cristiana. O sea, hasta ahora hemos ido por aquí, que si ponemos pórtico, que si quitamos el pórtico, que si a lo mejor en época carolingia todavía hay alguno que puede llegar a imitar a un templo clásico. No. Necesitamos una puerta que sea claramente identificativa de lo que es una iglesia cristiana. Y es muy curioso porque si nosotros vemos una puerta abocinada,
con sus jambas y sus arquivoltas, ya digo, en derrame hacia el interior, no tenemos ninguna duda que estamos entrando en una iglesia. Y esto es muy simpático, por ejemplo, cuando hacemos películas, recuerdo mucho las de Batman, entonces en Gotham siempre la iglesia de Gotham siempre es una iglesia donde no tenemos duda de que es la iglesia porque entramos por una puerta con derrame. O sea, fueron capaces de crear una tipología tal que terminamos por asumir a nuestras cabezas como eso que estás viendo es la entrada de una Esto iglesia. está en los estilos contemporáneos, se sigue utilizando. Sí, por supuesto. La idea de esas entradas abocinadas. Sí, por supuesto, pero ya digo, cuando utilizamos esa entrada de abocinada estás entrando al templo. O sea, consiguieron convertir la entrada abocinada en la entrada a un espacio sagrado. Otro de los temas, otro de los mitos, mejor dicho, que desmonta y además lo hace de raíz, Alberto, es el del el presunto anonimato de los artistas medievales. Todos, cuando estábamos en el instituto, nos venían a decir la gente de la Edad Media, de la Edad Media plena, de hace 1000 años, de la época del Románico, eran todos muy humildes, estaban obsesionados con la religión y, por supuesto, no tenían ningún tipo de ego. No era como los que llegaron después y a partir del Renacimiento, que estaba todo hecho a la medida del hombre, entonces llegaban y firmaban sus obras. En la Edad Media, concretamente en el Románico, ninguno de ellos. No nos consta, no tenemos documentación, pero es que además no lo querían hacer porque lo digo yo. Esencialmente, esa es la hipótesis de partida, de que no sepamos, pues qué sé yo, quién hizo las iglesias del prerrománico asturiano, porque no ha quedado, evidentemente tuvo que tener algún maestro de obras, que sería un arquitecto de aquella época. Hizo unas iglesias, por cierto, preciosas, las que hay cerca de Oviedo, pero no nos ha llegado quién fue. Pero lo que hace Alberto es, bueno, si hay algo de documentación, poca, de artistas de esa época, pero sí que estaban muy motivados a pasar a la historia. El caso del maestro Mateo es clarísimo, en Santiago de Compostela. Pues bueno, aquí el problema vuelve a ser lo mismo que decíamos antes de los espacios. La obsesión de hacer una lectura presentista de esa arquitectura del pasado. Si yo pretendo entender cómo funciona en la iglesia de rito hispano a partir de la liturgia posterior al Vaticano II, no voy a entender nada. Si yo trato de buscar al artista del siglo X tal cual encontraría un artista del siglo XXI, pues no lo voy a encontrar. O sea, no voy a encontrar el mismo formato del artista del siglo XXI en el siglo X, porque para empezar, en el siglo X no había papel. Y en el siglo XXI tenemos un montón de papeles, o ahora ya con documentos digitales, y entonces con un montón de papeles puedo tener un montón de lugares donde se firman. Con todo, si hay algo interesante, y estoy seguro que muchos de los contraescuchas estarán de acuerdo conmigo, todos tenemos en casa algún cuadro, incluso alguna escultura que hemos recibido de nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, que va firmado, y tiene un nombre y un apellido. Y no tenemos ni idea quién es. O sea, el hecho de que vaya firmado por un señor que tiene nombre y apellido no implica que automáticamente, porque a lo mejor era un tío abuelo que pintaba bien y el hombre estaba orgulloso, le ponía su firma y eso no significa que ese señor sea conocido, más allá de que tiene nombre y apellidos. Velázquez, y me voy fuera del ámbito de la historia irreverente del arte, Velázquez prácticamente nunca firmó sus cuadros. Porque no le hacía falta, era Velázquez, o sea, todo el mundo le conocía y todo el mundo sabía cuáles eran sus cuadros. Entonces, claro, tenemos que entender que estamos en un tiempo distinto al actual, donde la forma de reconocimiento no tiene por qué pasar por los criterios actuales. Pero incluso así, aquellos que sí se querían dejar ver, en esencia, o aquellos de los que más sabemos, es lo mismo que ocurrió hoy, son los que tuvieron éxito. Entonces, ¿cuáles son los artistas que más conocemos hoy? Pues los que han tenido éxito. Claro, siempre habrá alguien que me diga, no, hombre, pero Van Gogh se murió pobre y miserable y luego se hizo, los cuadros valen millones. Ya, pero Van Gogh es un ejemplo entre miles de millones. O sea, no suele ocurrir lo de Van Gogh para que un artista tenga éxito. La mayor parte de ellos, para ellos afortunados, sí que suelen tener ese éxito que están en vida. Y entonces, hay artistas medievales que tuvieron éxito en vida, reconocimiento en vida. Tú estás citando al maestro Mateo, que tuvo a bien dejar en el dintel de la entrada de la puerta que él había hecho todo eso. Incluso la frase, que es algo que trato de explicar en el libro, va más allá. O sea, no solamente nos dice que sea el escultor que dirigió la construcción del pórtico, sino que probablemente nos está insinuando, y además el que decidió elegir todos los motivos teológicos que tenemos aquí, porque hay algunos elementos de la iconografía religiosa en el Pórtico de la Gloria bastante complejos, donde nos tenemos que preguntar quién está decidiendo si es el arzobispo de Santiago o es el propio Mateo el que ha optado por elegir una cosa u otra. Entonces es muy interesante. Pero sin duda, a ti el que más te gusta, yo sé que es Lanfranco. Me he ido a buscarlo. Página 155. Es que son maravillosas estos dibujos. Estos que aparecen aquí. Por cierto, el libro de Alberto está ilustrado, que lo sepáis. Y por ilustraciones elegidas por ti personalmente, que le has dado a Félix de la Esfera para que te vaya poniendo. Bueno, en concreto, estas es que es tal cual. Parecen casi dibujos de Disney.
Bueno, que es otra de las cosas del románico. Lo vimos en Zamora, ¿te acuerdas? Sí. En aquel viaje que hicimos con los contraescuchas, que lo expusiste muy bien. El arte románico es que no busca ser realista. Busca ser casi caricaturesco. busca ser, A propósito. busca ser didáctico a Y propósito. didáctico, y que parecen pues monigotitos. Eso es, parecen caricaturas, parecen cómics. Entonces, bueno, sobre las imágenes que acompañan el libro, buena parte de ellas son mías. Y aquí debo decir algo en relación a algo que ya he comentado en la introducción, cuando decías, no, es que es un poco huevón, y decía, no, yo es que aprendo lentamente. Me ha llamado la atención cuando he hecho el libro que a la hora de buscar las imágenes, muchas son mías, pero no fotografiadas este año para el libro. Hay fotografías que pude tomar hace 20 años, porque hace 20 años algo me llamó mucho la atención. Y lo que he hecho en este libro ha sido recomponer ese rompecabezas que yo tenía en mi cabeza después de... A ver, yo llevo dando clases en la universidad 25 años. Entonces, después de 25 años de llevar dando clases en la universidad, he conseguido colocar muchas de esas piezas y por eso he recuperado fotografías que, insisto, pude haber tomado hace 20 años y que yo decía, el día que lo vi dije, uy, aquí hay algo que me choca porque Bueno, Alberto es muy de ir por las ciudades tomando fotos. Ahora lo hace con el móvil, antes lo haría con una cámara. Él no busca que la foto sea bonita, sino que sea ilustrativa. Sí, con lo cual a lo mejor el lector va a decir, pues tampoco es que sea muy buena la foto. Pero siempre que si vas por Madrid con él o por donde sea, va tomando fotos y dices, ¿a qué diablos le estará tomando una foto? Y le está tomando una foto a una cornisa. Por ejemplo. Y no sabes para qué quiere la foto de una cornisa. Bueno, estoy tomando la foto, de repente me apasionan cuando eres capaz de ver los materiales detrás de los enlucidos. Eso es algo que me parece fantástico. Me cuenta muchísimas cosas sobre ese edificio. Eso es otra cosa que hace bastante. Ve que detrás hay unos ladrillos y delante un enlucido y se acerca con el móvil y le dispara una foto a eso. Y le gusta ver las capas, además, que tiene del enlucido. Que guardo y ordeno. Estamos ante un historiador pura raza, porque yo a fin de cuentas no soy un historiador pura raza, estoy muy maleado de periodismo, pero con Garín no. Está obsesionado con la cronología y con la datación. Y con colocar todo en orden. Pero es que, claro, lo interesante de la historia del arte es que sobre todo es historia. Y lo triste es que, siendo historia que se apoya sobre los objetos más bellos que los hombres han hecho en el pasado, cuando nos la enseñan de forma mayoritaria, yo sé que he tenido algún comentario en el canal donde me decían, pues a mí me la enseñaron mejor. Pues afortunado tú que tuviste un buen profesor. Yo tuve muchos profesores de historia del arte en el instituto y en la universidad que, como le ocurre a Fernando, nos enseñaron a que no nos gustaba la historia del arte. Y ya digo, la magia está en que es la forma más hermosa de contar historia, o sea, los acontecimientos del pasado, los comportamientos que los seres humanos tuvieron en el pasado para hacer lo que hicieron, y que se soporta sobre los objetos más bellos del pasado. Entonces, ¿cómo la parte más atractiva de contar historia, que es la historia del arte, no la han contado tan mal? Pues han conseguido que la aborrezcamos todos, o buena parte. Y Sí, solo sí. pasan los memoriones, los de no que se aprendían las diapositivas de memoria, y el año y el autor, como si aquello fuese para opositar, una cosa así. No se había entendido nada, pero daba igual. Tú te aprendes los cuadros de memoria, del Tintoretto. Sí, pero es que el problema y de que tiene... Veronés y de todos estos. Y ya está, no hace falta que entiendas el cuadro. Apréndete, asócialo, un proceso memorístico. El cuadro en cuestión, el nombre y el año en que se pintó y el estilo. Pero es que el problema que tenemos en historia del arte, ya lo he contado alguna otra vez, cuando nos enfrentamos a las obras de arte del pasado es como cuando entramos en una biblioteca. Y entonces en una biblioteca nos encontramos 10.000 libros. ¿Tú crees que vas a saber de qué hablan los 10.000 libros si solo le ves el lomo? Por supuesto que no, te los tienes que leer los 10.000 libros. ¿Y tienes tiempo de leerte los 10.000 libros? No, no tienes tiempo de leerte los 10.000 libros. Pero a lo mejor a mí de esos 10.000 libros me interesan aquellos que me hablan, qué sé yo, de castillos en Normandía. Entonces voy a la sección de castillos en Normandía y me leo esos libros. Cuando estudiamos historia del arte tenemos que hacer esa selección. Estamos entrando en una biblioteca maravillosa donde tenemos cientos de miles de obras de arte e inevitablemente solamente podemos leer algunas de esas obras de arte. Pretender hacer una explicación general en la cual yo, mediante 4 brochazos gruesos, que son los estilos, te voy a explicar todo de historia del arte, pues sería como decir, bueno, voy a explicarte la historia de la humanidad, que es, por ejemplo, lo que había utilizado gente como Marx, cuando considera que la historia de la humanidad se reduce a 4 modos de producción y con eso he explicado todo. Pues claro, es una simplificación brutal en la cual no se entiende nada. Pues lo mismo han hecho los historiadores del arte. Han simplificado de tal manera, nos han dicho, vais a entrar a la biblioteca, hay 10.000 libros, no vais a leer ninguno de los libros, solo vais a ver los lomos y encima os voy a agrupar los lomos según 4 criterios básicos del tamaño y el color. Sí, del tamaño y el color. Y eso sí, esos lomos os los vais a tener que aprender de memoria. Eso y es. saber organizar conforme a la taxonomía. ¿En qué momento aparece la taxonomización del arte? ¿Aparece ya en el Renacimiento? ¿Se puede ver con Vasari, por ejemplo? No. ¿O esto No, aparece eso después? es muy conocido. Eso es Winkelmann en el siglo XVIII, quien decide establecer qué es lo auténtico arte clásico y qué, mediados del XVIII, qué es el arte clásico y qué no es el arte clásico. Claro,
estamos a mediados O sea, del que esto es una de las ruinas más de la Ilustración. Por supuesto, lo que te iba a decir. Estamos a mediados del 18, estamos en la Ilustración. O sea, en ese movimiento que tú y yo ya hemos debatido en alguna contrahistoria, donde hacemos tal rasa del pasado, a partir de ahora solo lo que nosotros digamos es la verdad. Entonces, así como los enciclopedistas decidieron que lo que estaba en la enciclopedia era lo único y lo que queda afuera no sirve, pues Winkelmann hizo una cosa parecida para el arte. Y de hecho, cuando les falta un estilo, se lo inventan. Aparece una cosa nueva o una novedad, se ven los propios estilos modernos en el siglo XX. No sé cuántos hay. No, pero es mucho peor. O sea, si al menos cuando aparece una variedad te inventas un nuevo estilo y entonces al final, como tú dices, en el siglo XX tenemos cientos de estilos, es mucho peor cuando la obra de arte del pasado no encaja en ningún estilo y entonces tienes dos opciones. O la restauras y la ajustas a lo que dice el libro de texto. Yo estoy preparando ahora un vídeo de O utilizas la palabra ecléctico. No, que les encanta. no, espérate, que lo estoy haciendo ahora con la iglesia de San Martín de Fromista, o sencillamente no lo incluyes en los libros. Entonces, claro, una de las cosas que no sé si te ocurría cuando estudiabas historia del arte en el instituto, te daban tu recetario, y decir, pues bueno, el gótico. Entonces te explican las catedrales góticas de la isla de Francia e incluían Burgos, León y Toledo. Y claro, después tú ibas a cualquier pueblito castellano donde veías arcos ojivales y aquella iglesia se parecía muy poquito, más allá del arco ojival, con lo que te habían explicado. Entonces, solución. No voy a explicar aquellas iglesias con arcos ojivales que no se ajusten al modelo y ya está resuelto. Ese es el problema de modelizar. El arte gótico es perfecto. El arte gótico es la Catedral de Burgos. O la de León, me vale. El arte gótico puro, y ni aun contadas, las dos son puras al 100%, como bien sabes. Pero claro, no todas las catedrales. No podemos categorizarlas de manera tan... A no ser que la catedral la empezasen y la terminasen en cuestión de 10 años y que la hiciese la misma persona, cosa que no sucede, no suele suceder con las catedrales. La de Segovia, que a ti te cae muy cerca. ¿Es gótica? Sí, pero también es otras cosas. Sí, claro, también se incorpora el Renacimiento. O sea, es más la magia de la Catedral de Segovia, que lo hemos comentado aquí, yo creo que en aquel programa que hicimos de los palacios de Carlos V, es que se tiene que reconstruir tras la revuelta de los comuneros a partir de 1525, y como es Carlos V el que empieza a poner la financiación, porque son sus tropas las que se han echado abajo la catedral que estaba frente al Alcázar, entonces él decide, oye, yo quiero que me hagáis una catedral como se ha hecho siempre. Así que me ponéis unos arcos apuntados y unas arbotantes y unos contrafuertes porque, claro, yo soy emperador porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo me ha dado una serie de derechos, pues no voy a romper la tradición. Entonces, claro, es muy jugoso descubrir cómo en 1525, cuando en nuestros libros de texto en absolutamente todas partes ya estamos en el Alto Renacimiento, en Segovia van a hacer una catedral que según los libros de texto es gótica, pero que en realidad está respondiendo a quien financia la catedral, que es el emperador, y dice, oye chicos, a mí me hacéis una catedral tradicional, no me pongáis nada nuevo porque yo soy emperador por lo que soy, porque respeto las tradiciones. Claro, después, 2 años después, saquean Roma y es entonces cuando dicen, a lo mejor tenemos que cambiar de idea, a lo mejor tenemos que copiar más al Papa porque se nos ha ido la mano, me van a declarar antipapista. Entonces, tú en la Catedral de Segovia ves muy bien cómo no es una cuestión de estilos, son decisiones políticas. Un señor que quiere una catedral tradicional, que tiene un problema por el camino con el Papa y entonces cambia de gusto para ajustarse al Papa. Esto lo tendrás que llevar ya en el siguiente, el segundo tomo, especialmente la entrada del Renacimiento en España. Eso habrá que llevarlo en ese segundo tomo, si existe ese segundo tomo. Yo creo que va a existir porque, insisto, sigue de número 1, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. 2 semanas de número 1 entre los más vendidos. Pero tenemos que darle recorrido. Te he puesto el caso de Ni musas ni sumisas, pero es que tienes El camino del artista, que está aquí, que es de Julia Cameron, que también te lo estás... es que todos, es que no has dejado ni uno libre. Te van a poner en busca y captura en las facultades, en los departamentos de Historia del Arte. Van a decir, ¿pero quién es este intruso? Que viene además aquí llevándonos la contraria. Porque tu libro, Alberto, permíteme que te lo diga, es una llevada de contraria. Que yo haya tenido que esperar ahora, 25 años después de terminar la carrera, que yo haya tenido que esperar ahora a pillar afición por la historia del arte, ya tiene delito. Y todo ha sido gracias a las contrahistorias contigo, ¿eh? Bueno, más delito es el mío, que yo soy licenciado en Historia del Arte, y a pesar de haberme licenciado en Historia del Arte, me aburrí profundamente durante las clases de Historia del Arte. Tuve profesores que me enseñaron, que me transmitieron muchísima erudición. Una erudición que indudablemente he aprovechado para escribir este libro. Pero que a pesar de todo no fueron capaces de hacer esa visión de decir, oye, no te obsesiones por mirar los lomos de los libros. Elige de los 10.000 libros 50 y disfruta de esos 50 libros. Bueno, en el caso del románico, por ejemplo, volviendo con ese programa que hicimos en Zamora. Cuando se habla de la pintura románica, que comentábamos antes, que está hecha casi de forma caricaturesca, en muchas ocasiones te dicen, es que no sabían dibujar.
es que si el artista de San Clemente de Tauy dibujó aquel Pantocrator es porque no sabía hacerlo mejor. Una cosa con la línea de dibujo muy marcada, los colores muy básicos. ¿Cómo no va a saber hacerlo mejor? Si el niño que nace sabiendo dibujar ya dibuja como Los Ángeles a los 6 años. Bueno, esa es otra de las cosas que trato de explicar en el libro. O sea, no querían hacerlo. Querían hacerlo, o sea, de nuevo... No, que no querían dibujar bien. Por eso no querían dibujar bien. Lo estaban haciendo a propósito. O sea, el cliente le está pidiendo al artista no seas excesivamente realista porque tenemos el problema de la idolatría. Pero además es una cuestión que a lo mejor para un contraescucha español pues le puede gustar más o menos entenderlo, pero si pensamos en los contraescuchas hispanoamericanos, donde ese roce entre los católicos y los protestantes aún vive hoy, como explicábamos en nuestro libro de la reforma que no fue, por supuesto que todavía hoy en el mundo hispanoamericano del siglo XXI los protestantes consideran que los católicos son los idólatras porque tienen imágenes. O sea, es que no es una cuestión que quedó muerta en las guerras iconoclastas de Bizancio en la Alta Edad Media. Es que todavía hoy hay una parte de la cristiandad que sigue mirando con inquietud a esa otra parte de la cristiandad que utiliza imágenes. Entonces, frente a ese temor de la idolatría es por lo que durante siglos van a pretender que las imágenes no sean excesivamente realistas para que no haya ninguna duda por parte del fiel de que lo que está viendo es solo una representación y no la realidad. Respecto a la iconografía, le has dedicado un capítulo, uno de los primeros, no recuerdo cuál, creo que es el cuarto, algo así, a buscarlo en el índice, al símbolo cristiano por antonomasia, ¿no? Que es el crucifijo, no, el quinto. Las primeras cruces del cristianismo. Y vas explicando con gran lujo de detalles cómo nace la idea del crucifijo, cómo aparecen los Cristos sufrientes, los Cristos triunfantes, cómo la manera en la que hoy vemos el crucifijo no la veían así nuestros antepasados, o dependiendo. En unas épocas se vio de una manera y en otras de otra. Y que de hecho tardó bastante en aparecer el crucifijo, que los primeros cristianos no lo utilizaban. Sí, esto es el famoso graffiti de Alexomenos, donde es un graffiti en el que atacan a los cristianos porque les rinden culto a un señor que fue crucificado, que después de todo es el tipo de pena de muerte más denigrante que había en el Imperio Romano. Entonces, a partir de ahí, la cruz no es... El Cristo clavado en la cruz no es un elemento que se incorpore inmediatamente a la iconografía religiosa de los cristianos. No olvidemos que la crucifixión en el mundo romano era una manera de ejecutar a la gente como la horca. Eso es. Es algo así como si apareciese una religión cuyo símbolo fuese una horca. Eso es, a un tipo ahorcado. Ese sería, me parece, un buen paralelismo. Entonces, cuando empieza a aparecer el Cristo crucificado, que es a partir del siglo IV, son Cristos triunfantes, Cristos que no sufren, Cristos que están vivos a pesar de estar clavados en la cruz. O sea, el mensaje es claro. Señores romanos, paganos, que se burlan de nosotros porque veneramos a un Dios que fue crucificado. Nuestro Dios en la cruz no sufre. Y nuestro Dios en la cruz es un tipo, digamos, casi altanero. Entonces, esa imagen de ese Cristo triunfante es la y que... esa imagen la hace gente que ha visto gente crucificada, gente de verdad. Eso es, con lo cual estamos haciendo una buena contraposición entre el delincuente que sufre y que se muere en la cruz y este Dios que ha sido capaz de resucitar. Es como si trajésemos lo de la horca si ponemos un ahorcado que está vivo. Que a pesar de que lo habéis colgado sigue vivo. Eso es, y que nos mira y que no tiene el cuerpo que cae, sino que un cuerpo musculoso que se mantiene en vilo a pesar de estar ahorcado. Entonces, esa es la idea. Pero más tarde, cuando ya se ha dejado de crucificar, es cuando aparece ese Cristo doliente. Pero van a tardar, o sea, no vamos a tener Cristos dolientes realmente. De hecho, aparece al principio en la Alta Edad Media. Tenemos la cruz gemata la cruz llena de enjollada, o sea, que evita representaciones gráficas de Cristo. Hay Cristos triunfantes. Desde la puerta de Santa Sabina ya tiene un Cristo que ya es un tipo musculoso que se mantiene prácticamente en vilo. Ese modelo se va a prolongar hasta el siglo IX-X. A la par se desarrolla, como tú dices, en efecto, la cruz gemata, que es una cruz enjollada, con lo cual la cruz se enaltece más, porque es un soporte de riqueza. Entonces ahí tenemos un montón de metales. La cruz preciosos. De la Victoria asturiana es una cruz gemata. Por ejemplo, bien. Y ya es a partir del siglo X-XI cuando Cristo empieza a sufrir. Cuando decidimos que sí podemos ofrecer una imagen, pero como tú bien has dicho, la crucifixión ya ha quedado atrás. O sea, las gentes que viven en esa época, hace 5 siglos que no ven a un condenado a la cruz, lo que eso implica, o sea, el grado de bajo del Señor que es crucificado. O sea, entre la delincuencia, pues el que es crucificado es el peor de los peores. Entonces, olvidándose ya de la crucifixión como pena de muerte, en ese momento ya podemos darle un giro
en la forma de entender la imagen de Jesús como alguien que sufre por todos, que se sacrifica por todos. O sea, no es un señor que sencillamente sale adelante y ya está, que le resulta indiferente estar en la cruz, que es lo que ocurre con la mayor parte de estos Cristos desde el siglo IV hasta el siglo IX-X, sino que es un señor que realmente sufrió por todos. Y luego, además, a partir del siglo XI lo que tenemos es una iglesia reconstituida y triunfante. Claro. La iglesia de la Reforma Gregoriana. Con lo cual ahí tiene mayor cabida todavía ese Cristo que sufre, porque, entre comillas, ya no tengo que competir. O sea, ya hemos triunfado como iglesia, como institución, y ya estamos seguros de que tenemos la clientela asegurada. Ahora ya les podemos explicar, ya no tenemos que venderles, digamos, facilitándoles la salvación. Tenemos que explicarles que la salvación es un camino de sacrificio. Sí, además se ha terminado de evangelizar el norte y el este de Europa. Eso es. Es que hasta el siglo XI no se culmina la evangelización del continente europeo. Los últimos en pasar por el aro creo que fueron los suecos, bueno, no, los libones, los actuales estonios y letones, pero es por esa época. Pero que además es la Iglesia Católica, la Iglesia Occidental no tiene competencia. Bueno, sí, la de la Iglesia Oriental, pero son dos mundos bien separados. Pero lo que te digo, que coincide además en el momento en que el Papa de Roma por fin es capaz de tener una autoridad en sus teóricos territorios superior a la que podía tener el patriarca de Constantinopla a los suyos. Bueno, como estáis viendo, la historia irreverente del arte está continuamente recurriendo a elementos políticos, elementos económicos, como por ejemplo la falta de papel. Hoy el papel es tan abundante que nos parece que siempre estuvo ahí, pero no era así en el siglo XI. Claro, entonces, si querías firmar algo, pues tenías un pergamino o un papiro. No había más. Y claro, era caro, por supuesto, muy caro. Eso es, si no vas a firmar un simple contrato de obra en un pergamino. O sea, es un contrato verbal y con eso es suficiente. Y no por nada, sino porque sería carísimo. Oye, para un simple contrato, que esto lo vas a terminar, pues no vamos a firmar un papel. Pero que necesitas echar mano de la historia de la economía. Normalmente la historia del arte la suelen aislar de esas cosas. Por eso te decía hace un momento lo triste que resulta pensar que la forma más atractiva que podemos tener de contar historia, que es a través del arte, la hayamos desvirtuado convirtiéndola en esa suma de recetas. Cuando si hay algo apasionante es que frente a cualquier obra de arte, te plantas frente a cualquier obra de arte y te cuenta tantas cosas de historia que no aprovecharlo es un desatino. Claro, porque está vinculada con el tiempo en el que esa obra se ha llevado a término. En el caso de un cuadro, que al artista le ha podido costar, qué sé yo, 1 o 2 años o meses. Bien, se empieza y se termina dentro de muy poco tiempo. Pero claro, con una catedral es distinto. Ahí nos está contando un periodo de historia mucho más largo, que es cambiante, porque mueren los que la empezaron y llegan los hijos y los nietos. Por supuesto y han pasado 300 años. Por supuesto que es una historia cambiante. Entonces, en esa historia cambiante es cuando establecemos esa periodización del estilo. Entonces, hay un primer gótico, hay un gótico radiante, hay un gótico flamígero. Pero todo eso que en efecto es algo que podemos ver, entre comillas, con relativa facilidad, no te puedes quedar en la forma, por la forma, no. Es que en el radiante los maineles de las ventanas no están especialmente recargados y en el flamígero ya son capaces de curvar y contracurvar. No, hombre, eso significa algo. Eso significa que la capacidad de enseñar, la capacidad de transmitir conocimiento, las propias técnicas para tallar la piedra han tenido una serie de evoluciones asociadas en algunos casos a tenemos nuevas fuentes de hierro que permiten tener herramientas más finas. Claro, una vez más, ¿cómo no utilizamos el arte para contar historia con lo atractivo que resulta el arte? Por ejemplo, para contar la historia de los materiales. Para contar historias materiales, para contar la historia de las relaciones entre el cliente y el creador, para contar las historias de cómo se enseña, cómo se educa. O sea, hay tantas cosas que nos cuenta el arte. Bien, pues normalmente, como bien sabéis, no se ve así. Mira, la historia del arte más cercana, estoy viendo en Amazon, está ahora mismo en el puesto, bueno, si es que Alberto, vamos, la tienes en el puesto Breve Historia del Arte. La tengo ahí. Susie Hodge. Está en el puesto 34. Pero bueno, ¿qué te parece? Pues esperemos que se mantenga. Puesto 34, puesto 34. Luego en el 33 tienes el románico español. Pero esto también habla de románico, no lo olvidéis. Bueno, lo que esperamos, en serio lo digo, es la segunda parte ya, Espero que te lo haya encargado ya el editor, si no se va a enterar en cuanto vea yo a Félix. Bueno, es algo que en su momento ya hablamos con Félix, porque este libro iba a ser más amplio, pero esto se desbordaba y decidimos quedarnos en ese mundo medieval. Sí, todavía recuerdo la angustia que tenías el año pasado, porque no te cabía. Sí, claro, en el tiempo que me había dado Félix, que es un tipo que sabe muy bien gestionar la creación de un libro, no tenía la capacidad de poder escribir, porque algo interesante es que a medida que yo he ido escribiendo el libro, yo mismo he ido descubriendo un montón de cosas. Como te decía, tenía todas las piezas de rompecabezas, o la mayor parte de las piezas, que no había sido capaz de ordenar, y ha sido en el momento de ponerme a escribir cuando me he visto forzado a ordenar todas esas piezas.
Para lo siguiente ya sería, pues te daría Renacimiento y Barroco. Sí, ya Te da para trilogía, ¿eh? Bueno, no podemos abusar tanto. Bueno, de lo siguiente, antes de la segunda parte de la historia irreverente del arte, lo siguiente creo que es la Revolución Francesa, Alberto. No es por nada. Que tenemos que escribir a dos voces. Estamos atados por nuestras promesas, nunca mejor dicho. Y hemos prometido ya a los contraescuchas una Revolución Francesa hecha al mismo modo de la Reforma que no fue. Y a ver si nos sentamos ya a hacerla. Pues lo tendremos que hacer este año. Nos sentaremos con las primeras sesiones. Porque aunque la Reforma que no fue luego parece un librito pequeño, y es un libro pequeño, o sea, la idea... no lo fue de preparación, os lo puedo asegurar. Había 16 horas de conversación grabadas. Y no como aquí cuando grabamos una contrahistoria que más o menos nos lo preparamos un poquito. No, grabadas de tormenta de ideas. Que había que escuchárselo y transcribirlo, etcétera. Pues si eso dio lo de la Reforma, no quiero ni pensar lo que va a dar la Revolución Francesa. Bueno, pues Alberto, aquí ya vamos a terminar. Ha sido un placer tenerte aquí y ya sabéis, la historia irreverente del arte. Puedes despedirte de tu público, de tu amado público. Bueno, pues me despido de los contraescuchas. Levántate la montera, ¿sí? Va por vosotros. Va por vosotros. Y insistir en agradecerle a Fernando no solamente que me haya dado la oportunidad hoy de grabar este programa para presentar el libro, que ya está en la calle desde ayer, sino que en gran medida el libro se ha escrito porque, como decía al principio, Fernando me retorció numerosas veces el brazo. Claro, para que menos. El cuello le tenía que haber retorcido. Porque no quería, no se sentía... Estaba haciendo unas cosas académicas ahí que no leía nadie. Le dije, pero si es que hay sed de Garín. Pero es que hay que hacer esas cosas académicas para estar seguro de que cuando te lees las cosas de tus colegas académicos puedes valorar hasta qué punto están bien construidas. Yo solo te digo que si esto sigue así, si sigues en el número 1, más tiempo del recomendable, te van a empezar a atacar. Tienes que asumirlo, ¿eh? Bueno, pero eso no es un problema. Espero que tengas ya puesto el capote para ir recibiéndolos uno a uno. Eso no es un problema porque sí que si algo me he preocupado es los datos que aparecen en el libro, que no las interpretaciones que son mías y son claras mis interpretaciones, los datos sean correctos. A partir de ahí puedes discrepar sobre la interpretación, las interpretaciones corren el riesgo, como buenas interpretaciones, de a lo mejor ser excesivas, pero al menos todos los datos sobre los que construyo el libro están verificados y requete verificados. Bueno, que sepáis que ayer estuvimos en Valladolid, ¿vale? Y iremos a Salamanca, esta la tenemos cerrada ya. La tenemos cerrada para el día 8 de junio. Que para la presentación lo mismo, iremos Alberto y yo en una librería que está en el mismo centro de la ciudad, la Gran Vía. Así que por ahora son las que nos han confirmado. Tenemos más ciudades. Queremos ir a Santander, por ejemplo. Esto lo estamos organizando con Yello Balbás, que se pasó por aquí, que Yello Balbás es santanderino, y todo donde nos diga la editorial, de cualquier manera. Si queréis organizar una presentación con Alberto y conmigo en cualquier ciudad española, pues nada, no tenéis más que escribirnos, le pasamos el recado a la editorial, a la Esfera de los Libros, y ellos ya se encargan de llevarnos para allá y de organizarlo todo para que hagamos la presentación tanto de hispanos como de la historia irreverente del arte. Lo digo ya para todo el mundo para que lo sepáis. Si queréis que vayamos, no lo sé, di la ciudad la que más te guste. La ciudad que más me guste, me estás poniendo un compromiso. Vegas de Matute, por ejemplo. Si queréis una presentación en Vegas de Matute, pues nada, esto, que hay alguien de un radio escucha, un contraescucha de Vegas de Matute, pues nos lo dice, se lo decimos a Merchi y organizamos una presentación allí. Allí luego nos quería todo el pueblo. Sí, y además en la sala de ayuntamiento, donde se reúne el ayuntamiento, entraría todo el pueblo sin dificultad. Todo el pueblo sin dificultad. No, ahora en serio, cualquiera, donde sea, nosotros encantados de ir. No le decimos que no a nadie. Lo único que tiene que encajar en nuestra agenda, que no siempre está muy liberada, especialmente la mía. Últimamente es una auténtica locura. Y si no podemos antes de verano, pues lo haremos después de verano. Ya sabéis, os lleváis 2 al precio de 1. Bueno, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrahistoria de esta semana. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado y nos volvemos a escuchar en la próxima contrahistoria.